a dos de los últimos elementos centrales, como lo son el capítulo de resultados y el capítulo de conclusiones. Profesor, pero hay un tema más en la diapositiva, la discusión. Sí, es un tema más, pero la discusión, tomen nota por si acaso, la discusión forma parte del capítulo resultados. ¿Ok? Eso es importante a la hora que redacten y estructuren este capítulo, ¿no? Discusión no es un título de primer nivel como lo es resultados, porque no es el título de un capítulo. Vendría a ser un subtítulo, porque es una de las partes del capítulo resultados. ¿Ok? Ese sería el pequeño detalle que deben tomar en cuenta cuando titulen y redacten estos temas en su estado del arte como artículo científico. ¿Ok? Entonces, comencemos con la teoría relacionada al capítulo o a la cuarta de las 5 partes centrales que tiene un estado del arte como artículo científico. ¿Ok? Vamos con el primer tema. Seguimos en la tercera fase, ¿no? La redacción. Y ahora comenzamos con el capítulo resultados. A ver, interpretemos esta información. Ustedes recordarán que las partes centrales son 5, ¿no? Pero de todas ellas, sabiendo que las partes centrales son las más importantes, de todas ellas, la más importante de las 5 es precisamente el capítulo resultados. Y siendo el más importante, coincidentemente, también es el más extenso. ¿Y por qué? Porque en este capítulo ustedes deben redactar el desarrollo del tema. Por eso es que algunos autores a este capítulo no lo llaman resultados, sino también lo llaman desarrollo. Pero ya saben, resultados o desarrollo, estamos hablando del mismo capítulo, de este. ¿Ok? Aquí ustedes tienen que desarrollar, vamos a insistir con el término, los principales aportes en cuanto al tema del documento, del artículo. Aquí empleamos la mayoría de las fuentes de información del tipo centrales. Y para ello, todas las matrices de sistematización deben estar debidamente elaboradas. Ahora, son las principales, no las únicas, ¿no? Las otras matrices donde hemos sistematizado las otras fuentes de información, los otros tipos de fuentes de información o complementarias, como lo son la metodológica, las básicas, las adicionales, también deben estar completas para su empleo en la redacción de este capítulo. En cuanto a contenido, en este capítulo o sección debemos mencionar los siguientes puntos. El tipo de bibliografía sistematizada y procesada. Además, la cantidad de fuentes sistematizadas y procesadas, así como su año de publicación. Esta información, claro, termina siendo parte de la redacción, pero no es un texto que pueda ir o que convenga colocar en párrafos. Estos 2 puntos que se requieren estén al inicio de este capítulo deben ser tablas o matrices, ¿no? Es el otro nombre con el que las podemos identificar, pero para que sea una información fácil de identificar y concreta, estos 2 puntos, repito, deben estar en tablas. Lo que se sugiere es que esta información
se presente mejor en dos tablas. ¿Ok? ¿Algún dato adicional se puede agregar? ¿No? Por eso es adicional. Sí, pero de preferencia coloquemos aquí la información que se está solicitando, ¿no? En una columna, el tipo de bibliografía, ¿no? O sea, qué tipo de fuente es, ¿no? A qué base de datos pertenece o de cuál base de datos se ha extraído, de qué repositorio. La siguiente tabla, por tipo de bibliografía, indicar la cantidad de fuentes que se han sistematizado, ¿no? Y se puede colocar, se tiene que colocar los años de publicación que correspondan. Ahora, en el desarrollo, en la redacción ya de plano de esta sección, identificamos tres grandes secciones o apartados.